¿Cuáles son los síntomas de la economía tradicional que demuestran su incapacidad para generar un futuro deseable para las personas? Y la obra de Tversky los menciona de manera increíble porque dice que es aterrador que en una época de altísima prosperidad económica como la que estamos viviendo, recuerden que el surgimiento del capitalismo, el surgimiento de la economía de mercado, el surgimiento de la era industrial, pero básicamente del liberalismo económico, el encontrarse el hombre con el modelo del liberalismo económico, de la libertad de mercado, de la producción y la creatividad explosionada en todo el mundo, ha generado la mayor ola de progreso humano sin precedentes en ninguna etapa de la humanidad que se tenga conocimiento en la historia. Eso ha sido producto del surgimiento del liberalismo económico, del surgimiento de la actividad capitalista y de la posibilidad de la libre empresa en el mundo. Pero ahora mismo, en la época de la nueva economía, el libro de Tversky, recuerden que está escrito ya casi hace 30 años. Y es increíble que en este libro ya hable de la incapacidad del mundo tradicional para ofrecer un entorno deseable para las personas. No obstante, vivir básicamente cuando se escribe el libro ya en lo que se llamaba la nueva economía. Pero esa nueva economía de una vez vislumbra la incapacidad del mundo tradicional para ofrecer a las personas un futuro deseable, y los primeros síntomas que la obra presenta son los siguientes: despidos masivos, los grandes despidos de American Airlines de la década de los 90 y los 2000, pero también de miles de empresas en el mundo que despidieron también miles de trabajadores. Ya eran los primeros síntomas de que el entorno del mundo laboral y de la economía tradicional no iba a ser amigable para ofrecer un futuro deseable a las personas. La incapacidad de las empresas para ofrecer seguridad social a las personas, la incapacidad de las empresas para ofrecer una salud, un sistema de salud y un sistema de salubridad a los trabajadores como tenía en antaño, el degeneramiento de todas esas ofertas de beneficios sociales que las empresas otorgaban a los trabajadores ya eran, síntomas claros de que la economía tradicional no iba a ser capaz de ofrecer un futuro deseable. Las fusiones de las empresas que empezaron hacia los 90 y más acá, y que se fueron haciendo cada vez mucho más patentes a medida que la tecnología y que la nueva economía se iba volviendo y se iba consolidando, el Internet y toda la tecnología que iba apareciendo, las empresas empezaron a fusionar y eso hizo que montones de personas salieran del mundo laboral y quedaran expuestas a buscar una oportunidad diferente, y que muchos de ellos quedaran en el desierto laboral. La tercerización es otro de los síntomas de la vieja economía y del modelo tradicional y de la incapacidad para ofrecer un futuro deseable. La tercerización, porque muchísimas empresas quisieron pasar a otros países su fabricación, y solamente ellos fabricar diseños y tener patentes y las marcas, pero la fabricación la empezaron a hacer en China, la empezaron a hacer en Malasia, en Singapur, en Tailandia o en cualquier otro país asiático o latinoamericano, pero no en los países donde estaba la base de la empresa. Uno de estos ejemplos es Apple, que fabrica la mayoría de sus cosas en China, pero en su sede en Estados Unidos no fabrica la mayoría de sus cosas, porque ese es un fenómeno de tercerización, y eso lo que hizo fue que se creara entornos laborales en otros países, pero no en sus propios países. En sus propios países lo que se creaba eran entornos de trabajo, pero para personas que tuvieran otro tipo de emprendimiento, como era la creatividad, como era el diseño, como era, más el uso del intelecto y de las nuevas tecnologías, y no tanto el tema de fabricación. Pero lo más importante de síntoma de incapacidad para ofrecer
un futuro deseable del viejo modelo de trabajo y de la economía vieja es la automatización de las compañías. Recuerden que a medida que avanza la tecnología empezaron a automatizarse la mayoría de oficios y hoy hemos avanzado hasta tal punto de que carreras como la medicina, que eran tan importantes en alguna época, y por supuesto que va a seguir siendo importante, pero no de la manera como la vemos. Los médicos eran súper importantes y el médico tradicional fue muy importante para ver un paciente y formularle de acuerdo a los conocimientos que él tenía. Pero hoy en día tenemos computadoras como la gran computadora esta de IBM que fue tan famosa y que ha sido tan famosa que tiene trillones de datos sobre enfermedades y que es capaz con unos síntomas que se le dé de formularle el tratamiento más adecuado a un paciente y literalmente curarlo de una enfermedad pasando por encima de cualquier médico. Porque si vemos, el médico no tiene su banco de datos tan impresionante como lo tiene la computadora de IBM, porque el médico formado desde la memoria y desde la práctica, como se enseñó la medicina, no es competitivo en el mundo de hoy, porque un banco de datos como una computadora lo puede reemplazar. Pero también están siendo reemplazados los contadores, pero también están siendo reemplazados con mayor razón los administradores y los economistas, porque eso lo puede hacer una computadora que tiene mucho más datos que un cerebro humano y que tiene capacidad de hacer mucho más algoritmos y modelos complejos que un ser humano formado de la manera como es formado por la educación tradicional, y esto hace que los entornos no sean favorables para las personas y que allí las personas tengan que emigrar a otros sectores, y como en este caso que estamos estudiando el libro dice que uno de esos sectores va a ser el network marketing, no como un sitio de refugio para personas, sino como una oportunidad brillante para aquellas personas que no teniendo un futuro deseable en las profesiones que estudiaron o en los trabajos para los cuales fueron formados, encuentran en el network marketing una posibilidad de desarrollo. Recuerden que el invento del vehículo de Henry Ford, cuando Henry Ford inventa la cadena de producción y empiezan en masa la producción de los vehículos en el mundo, el caballo, que había sido durante más de 10.000 años el capaz de mover la economía de 10.000 años de historia humana, sus calles habían sido angostas para pasar solamente con la carreta y los caminos en los campos eran hechos solamente para el paso de los caballos, y encontramos en las calles pues sus excrementos, pero calles diseñadas para los caballos. La economía de 10.000 años de la humanidad fue movida por caballos. Y la economía de 10.000 años y las guerras y muchísimas batallas se llevaron a cabo con caballos. Las guerras, el elemento más importante de transporte para las guerras era el caballo. El caballo fue el gran aliado de la economía y del hombre durante 10.000 años. Pero un día un hombre como Henry Ford, y con todos los desarrollos que se hicieron de la automatización del vehículo, del auto, del coche para los seres humanos, se empezaron a producir en masa y a precios muy económicos que la gran masa poblacional tuvo acceso, y el caballo salió de circulación y quedó sin oficio, y millones de caballos murieron en el mundo porque no fueron adoptados ahora por el hombre, y el caballo se convirtió en una carga porque el caballo no aprendió a hacer nada más que era cargar a un hombre para ir a la guerra o para ir a hacer un oficio o transportar a las personas, y el caballo, como no sabía hacer algo más, quedó sin oficio, y entonces no tenía un futuro deseable, no tenía un futuro favorable, y millones de caballos murieron, y solamente aquellos caballos que mejoraron su paso, aquellos caballos que heredaron sangre de paso, aquellos caballos que tenían una habilidad para hacer espectáculos o para caminar muy lindo, fueron aquellos que fueron adaptados por los seres humanos y fueron llevados a cocheras con heno y con comodidades para ser tratados ahora como talentos reales. Pero fueron muy pocos los caballos que se salvaron de morir de hambre. Eso le va a pasar al ser humano si no aprende otras cosas fuera del mundo tradicional, porque la automatización,
porque la robotización de todos los oficios va a ser tan masiva y va a ser tan inteligente y va a ser tan importante, que solamente las personas que logren emprender en cosas creativas, que logren transformar la vida y que logren jugarle al mismo juego de la economía, son aquellas que podrán, digamos, que podrán sobrevivir y que podrán ser felices en la época que estamos viviendo. Y por eso este capítulo o esta parte del libro de Charles King es tan importante. Las personas que no se adapten, las personas que no sean capaces de aprender una profesión nueva como el network marketing y como muchas otras facetas de la economía nueva que nos ofrece, podrán tener el mismo futuro de los caballos.